Ayer fue en Chiapas, hoy Michoacán, bloqueos, enfrentamientos, asesinatos, robos de tráilers, en una jornada terriblemente violenta por los ataques de los grupos del crimen organizado en varios puntos de Michoacán. Pero no solamente en Michoacán, en la propia Chiapas siguen los actos de violencia, también los bloqueos, los asesinatos, los ataques a instalaciones de seguridad, sobre todo en el municipio de Villa de las Flores, lo mismo que los llamados de la gente a la intervención de las autoridades para recuperar la paz. Es la zona occidente de Michoacán, cerca de los límites con Jalisco. La noche de este martes, criminales robaron varios vehículos y les prendieron fuego en al menos 3 municipios de la región. En Zamora fueron por lo menos 2 unidades en los poblados de Ario de Rayón y La Rinconada. También se reportaron hechos similares en Ixtlán y Yurécuaro. Se trata de carreteras que recorren las poblaciones de Ario de Rayón, La Rinconada y Las Mirandillas. Todas conectan con Jalisco. Personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal implementaron operativos para despejar las vialidades y evitar nuevos bloqueos. Reportes indican que los ataques serían en respuesta al despliegue de elementos federales de seguridad. También se reportó un fuerte enfrentamiento entre 2 grupos del crimen organizado en Tumbiscatío. A unos metros del centro de aprendizaje comunitario quedó un camión tipo monstruo calcinado y 2 personas muertas, una dentro de la unidad y la segunda a unos metros. Mientras tanto, en Chiapas, la violencia sigue predominando en la región, pese al arribo de 1,500 militares y policías estatales para liberar los bloqueos carreteros como el de frontera con Malapa y sus alrededores. Grupos de pobladores de la Sierra Madre de Chiapas impiden el paso de las Fuerzas Armadas. Con llantas incendiadas, barricadas y gritos, estas personas piden a los elementos de seguridad salir de sus comunidades y desplazarse a otros municipios de la sierra. Son parte de la lucha por el territorio que emprende el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Lo cierto es que la violencia se registra en todo el estado. Este lunes, el agente ministerial de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Uriel Berzaín Morales, fue asesinado cuando se trasladaba en su automóvil sobre la autopista Ocosocuautla-Arriaga, cerca del municipio de Cintalapa. El agente, apodado El Yanqui, fue designado al municipio de Villaflores hace apenas 2 meses. Los primeros reportes indican que el crimen podría estar relacionado con la detención de un narcotraficante en Tapachula. La localidad de Villaflores también ha sido escenario de enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y autoridades. Es en Villaflores donde la semana pasada fue asesinado Mariano Rosales Jr., hijo del alcalde del municipio. El crimen ocurrió dentro del Palacio Municipal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está la realidad. Después se puede decir que es un hecho propagandístico, se puede decir que son hechos aislados, pero no es verdad. Sí, se hacen propaganda los criminales, por supuesto, tienen base social y trabajan por intimidación, por miedo, porque la compran, porque están convencidos, por lo que usted quiera, pero ahí están, impidiendo el paso de las fuerzas de seguridad. En eso trabajan, a eso se dedican. Lo mismo está ocurriendo en Michoacán y lo mismo ocurre en varios puntos del país, pero hay que destacar un tema. Mientras se habla tanto de candidaturas, precandidaturas, de muchas otras cosas que son muy importantes, pero que tienen todo un desarrollo de meses para consolidarse, lo que ocurre en el día a día se suele ignorar. Y este es el día a día. Lo excepcional no fue el recorrido que hicieron los del cártel de Sinaloa el sábado pasado. Lo excepcional es que no se tome en cuenta lo que está ocurriendo y a partir de eso
se tomen medidas mucho más sólidas, mucho, pero mucho más sólidas para tratar de evitarlo. Sin duda, Jorge. Bueno, y recuerda usted que hace algunas semanas le mostramos las imágenes de un presunto asesinato en el penal federal de Ramos Arizpe. Bueno, pues bien, han ocurrido otras 2 muertes sospechosas que se han producido dentro de ese mismo penal. Las autoridades dicen que fueron suicidios. Recuerden que el asesinato pasado efectivamente fue un asesinato, no fue un suicidio. Hoy familiares aseguran que en estos otros 2 casos tampoco fueron suicidios, que fueron asesinados. Esta es la historia. Autoridades y personal del Centro Federal de Readaptación Social 18 de Ramos Arizpe en Coahuila siguen en el ojo del huracán. Hace una semana se dio a conocer el caso de Oliver Eduardo Ramos Cardosa. Cumplía una condena por homicidio calificado y cuando estaba por iniciar un proceso para recuperar su libertad, autoridades declararon que murió por un infarto al miocardio. Sin embargo, una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga, director del sitio Espectro FM, quien tuvo acceso a documentos y a las cámaras de seguridad del penal, reveló que la muerte de Oliver fue una trama en la que habrían participado funcionarios, exfuncionarios y custodios del penal para ocultar los hechos. Ahora la Fiscalía General de la República investiga otros 2 decesos. Uno ocurrió el 8 de septiembre de 2022. En este caso, la Fiscalía General de la República atrajo el fallecimiento de Agustín Martínez Torres, de 27 años de edad. De acuerdo con el nuevo trabajo periodístico de Víctor Hugo Arteaga, funcionarios del penal reportaron que Martínez Torres falleció tras golpearse la cabeza 2 veces, una al caer de su cama y la segunda al intentar levantarse. Sin embargo, el resumen clínico del Hospital General de Saltillo señala que el paciente murió por asfixia y broncoaspiración, no por un traumatismo en la cabeza, ni por sus posibles consecuencias. Debido a las evidencias, la directora del penal en ese momento denunció casi 2 meses después de los hechos a la médico penitenciaria Esmeralda Molina Castro. El domingo 21 de mayo de 2023 fue exhumado el cuerpo de Martínez Torres como parte de la investigación. Por lo pronto, las autoridades del penal de Ramos Arizpe aseguraron que las cámaras del pabellón donde se encontraba su celda no servían ese día. El otro caso ocurrió el 17 de noviembre de 2021. Se trata de un interno con problemas de esquizofrenia. En este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al fiscal de Coahuila abrir una investigación con el protocolo de posible muerte ilícita. La víctima, cuya identidad se mantiene resguardada, fue valorada en múltiples oportunidades por el personal médico del penal, quienes indicaron que el paciente requería de observación permanente en el área hospitalaria. A pesar de las indicaciones, el reporte indica que el interno fue encontrado muerto, colgado con una sábana alrededor del cuello. El reporte médico en poder de la CNDH indica que la muerte del reo fue a causa de anoxia cerebral, subsecuente a una asfixia mecánica por ahorcamiento. Son apenas 3 de los casos de muertes extrañas que han salido a la luz en el Ceferezo 18 de Ramos Arizpe, conocido como la sucursal del infierno, un centro de reinserción social donde en casi todas sus evaluaciones es reprobado. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y fue liberada por sus captores la alcaldesa de Cotija, Michoacán, luego de 3 días de secuestro por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, al tiempo que en Nuevo León fueron hallados 7 cuerpos desmembrados. Fueron 3 días de privación de la libertad. Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán, por fin fue liberada por sus captores este martes a las 5 de la mañana. La abandonaron en un camino entre los límites de Jalisco y Michoacán. Para evitar que de nuevo fuera interceptada, decidió subirse a un autobús que provenía de Mazamitla con dirección a Zamora, Michoacán. Hoy, Yolanda se encuentra en su casa, la cual es custodiada por elementos federales y estatales. Gracias por ese amor brindado. De verdad que es muchísimo, que nunca antes me había sentido tan querida por ustedes. Y termino con esta frase:
aquí en mi pueblo somos más los buenos. La noche del pasado 23 de septiembre fue interceptada cuando se encontraba en Zapopan, Jalisco. Fue obligada a bajar de un taxi en el que viajaba con 2 empleadas, las cuales fueron liberadas el domingo pasado. Su estado de salud es estable, además de estar bajo resguardo de la Fiscalía en lo que se realizan las investigaciones. Así fue como el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, calificó el hallazgo de 12 cuerpos desmembrados en distintos puntos de la zona metropolitana del estado. Asegura que se trataban de integrantes del Cártel del Noreste que por deslealtad fueron asesinados y arrojados a los caminos. El primer hallazgo ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana de este martes en Santa Catarina. Los restos se encontraban en 2 hieleras color azul con blanco y en una bolsa negra. Junto a ellos había un par de mensajes. Más restos humanos fueron localizados en el municipio de García. Estaban dentro de una bolsa negra, en el kilómetro 2 del libramiento noreste sobre el acotamiento de la vía en dirección de norte a sur. A las 7 de la mañana en San Nicolás se reportó la aparición de otros cuerpos. Eran 2 hombres envueltos en bolsas de plástico en un parque lineal de la colonia Anáhuac. 2 horas después, localizaron otro cuerpo mutilado en el mismo municipio. Mientras que en Apodaca, en la autopista al aeropuerto, hallaron 5 bultos con restos envueltos en bolsas de plástico negras, a un lado de la colonia Bosques de San Miguel. Poco después de las 10 de la mañana, en Monterrey, en una plaza pública de la colonia Hogares Ferrocarrileros, un hombre encontró otra bolsa negra con restos. También había un mensaje. Y en el municipio de Juárez se reportó otro hallazgo en la colonia Valle de Santa Isabel. Era una hielera y bolsas de plástico negras con más restos humanos. El Cártel del Noreste busca tener el control de Nuevo León, estado vecino de Tamaulipas, donde mantiene sus principales operaciones, debido a las conexiones de los caminos hacia Estados Unidos para el trasiego de droga, armas y migrantes. Bueno, ahí está esta situación en el caso de la alcaldesa de Cotija. Qué bueno que fue liberada, pero yo insisto en algo que hemos platicado en muchas ocasiones. No es que fue liberada porque las autoridades en un operativo la liberaron, no. Fue liberada porque sus captores decidieron liberarla. Pero también hemos visto que no se desarrolló ningún operativo especial después de que fue liberada como para capturar a esos secuestradores. Ese es el tema que sigue dejando en la impunidad muchos de estos delitos. Hablando de algo que estuvo a punto de quedar en la impunidad, del feminicidio de la joven Montserrat, es algo así como el paradigma de todo lo que no se debería hacer. La joven fue asesinada, ahora lo sabemos, por su pareja y su suegro. Lo trataron de hacer pasar por una muerte natural, aunque había denuncias de constantes hechos de violencia intrafamiliar. Intervinieron en el caso policías, elementos de la fiscalía. Se filmó cuando se trasladaba el cuerpo se lo bajaba por las escaleras. Se asumió y originalmente la versión de los asesinos. Si no hubieran reaccionado sus familiares, los familiares de Montserrat y otras personas, el cuerpo hubiera sido inmediatamente cremado para dejar todo el caso en el olvido. Ya están detenidos afortunadamente los asesinos y suspendidos los paramédicos y policías que ayudaron. La pregunta es si se corrompieron o simplemente no cumplieron con su deber. Es el audio de la discusión previa al feminicidio de Montserrat Juárez, de 25 años. El cuerpo de la joven fue sacada de un departamento de forma irregular la noche del pasado viernes 22 de septiembre. Ocurrió en la calle de Chalco, número 76, en la colonia Anáhuac, Ciudad de México. Los resultados de la necropsia indican que no murió por causas naturales, como reportaron su novio Sean Alejandro y su suegro César. Montserrat fue asesinada a golpes. Desde hace 1 año y 2 meses su familia dejó de tener contacto con ella. Incluso emitieron una ficha de búsqueda en julio de 2022 para localizarla, ya que su novio controlaba el celular. Montserrat sufría violencia doméstica. Generalmente en las noches era donde se escuchaban más los ruidos.
cómo violentaba a esta chica y cómo le pegaba. Los vecinos aseguran que reportaron la situación en varias ocasiones, pero no les hicieron caso. La policía se limitó a contestar que no podía entrar al domicilio. La noche en que perdió la vida, su novio y su suegro intentaron pasar el crimen como una muerte natural. Aún con signos de violencia, su cuerpo llegó primero a una funeraria. Intentaron cremar el cuerpo para cubrir el feminicidio, pero tras revelarse un video en redes sociales de cómo sacaron el cuerpo, la Fiscalía Capitalina detuvo el procedimiento de cremación. De acuerdo con el video difundido, a las 22:28 del 22 de septiembre, subieron 2 paramédicos. Enseguida se observa a un sujeto de camisa azul y a un oficial. El hombre se detiene y le hace una seña sospechosa al policía. Un minuto después de la medianoche, suben 2 hombres con una camilla, un menor de edad y 2 sujetos. Pasan solo 14 minutos cuando los 2 sujetos que subieron con la camilla y un oficial cargan el cuerpo de Montserrat. La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la orden de aprehensión en contra de Sean Alejandro N. y César N., pareja y suegro de Montserrat Juárez. Es por el delito de feminicidio. Ayer catearon el domicilio donde murió Montserrat. Autoridades se llevaron algunos indicios como una bolsa con posibles restos biológicos. Además, están suspendidos los policías y paramédicos del ERUM involucrados y de forma interna, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza una investigación. Bueno, una tragedia y afortunadamente circuló este video en redes sociales y se pudo parar la cremación de Montserrat para poder castigar a las personas que habían atentado contra su vida. Es increíble cuántos de estos casos, cuántas Montserrats no habrá en nuestro país. Y vamos a otro tema, con la muerte del fiscal Juan Ramos quedan pendientes muchos de los casos políticos claves abiertos en esta administración. En ninguno se ha logrado una condena en firme. El pasado viernes 22 de septiembre falleció Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República. Falleció a consecuencia de una intervención quirúrgica de riñón que le realizaron en un hospital privado al sur de la Ciudad de México. Era uno de los hombres de mayor confianza del fiscal Alejandro Gertz Manero y quien llevaba los casos más controvertidos y emblemáticos de este sexenio. Incluso fungió como encargado de despacho cuando el fiscal Gertz se recuperaba de una operación de columna. Ramos estuvo a cargo del caso contra el abogado Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso Caja Libertad, una financiera de la que Collado se apropió de manera ilícita. Fue abogado de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, así como de Enrique Peña Nieto, entre otros, y se sentía sumamente poderoso. Fue quien negoció el divorcio de Angélica Rivera con Peña Nieto. Su detención se dio en julio del 2019, cuando salía de un lujoso restaurante en Lomas de Chapultepec mientras comía con Carlos Romero de Champs. Su caso, sin duda con tintes políticos, porque era encarcelar al abogado de los políticos más importantes del pasado en un mensaje muy fuerte para la actual oposición. Fue absuelto de los delitos como delincuencia organizada e incluso la semana pasada se le retiró la prisión preventiva, así que regresó a su casa. Deberá portar un brazalete electrónico y entregar su pasaporte, por lo que no podrá salir del país. Otro caso que Ramos investigaba era el del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, señalado por recibir por lo menos $10 millones de la constructora brasileña Odebrecht para entregar contratos de Pemex y gestionar la asignación de otros en varias dependencias de gobierno. Los propios directivos de Odebrecht han señalado que los recursos se entregaron a Lozoya y este los tenía en sus cuentas. Recientemente, la Fiscalía General de la República recibió un revés luego de que el primer tribunal colegiado de apelaciones desechó las pruebas bancarias con las que presuntamente Lozoya Austin recibió esos $10 millones de la constructora. Se había acogido a un programa para dar información sobre supuestos casos de corrupción, pero nunca entregó una sola prueba. Otro caso destacado que investigó el área de Juan Ramos fue el de Rosario Robles, quien finalmente quedó en libertad luego de más de 3 años en el penal de Santa Marta, Acatitla. La exfuncionaria fue encarcelada en agosto de 2019 por el caso de la llamada estafa maestra, un sistema de corrupción que involucró a 11 dependencias federales, 8 universidades públicas y 186 empresas fantasma. Pero solo 4 personas pisaron la cárcel, entre ellas Rosario Robles.
Juan Ramos también investigó la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal general de la República. Se acusó a la esposa de Federico, Laura Morán, y a su hija Alejandra Cuevas de haber provocado esa muerte. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde por fin se ordenó la liberación de Alejandra Cuevas. Lo cierto es que el hueco que deja Juan Ramos en la Fiscalía General de la República es enorme. Es un puesto estratégico que necesita de alguien absolutamente leal y de confianza, como fue Ramos para Gertz. El líder de Morena, Mario Delgado, anunció que se baja de la carrera para buscar la candidatura de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Irresponsabilidad posible. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero los seguros. Bueno, mientras se lucha por causas y no por puestos, hay decenas y decenas que decidieron mejor buscar un puesto. El mismo Mario Delgado informó cuántos aspirantes se han registrado en Morena para ir por alguna de las 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno. Aseguró que a ninguno se le excluirá a la mala, habrá que verlo, y que no habrá sectarismo para elegir al contendiente. Dijo que la próxima semana la Comisión de Encuestas de Morena realizará un ejercicio de reconocimiento y ahí se quedarán los que van a ser los reales precandidatos. Llevamos 187 aspirantes registrados. En Chiapas tenemos al momento registrados 17 hombres y 7 mujeres. En la Ciudad de México, 3 mujeres, 11 hombres. En Guanajuato, 4 hombres, 4 mujeres. En Jalisco, 26 mujeres y 16 hombres. En Morelos, 10 mujeres, 12 hombres. En Puebla, 8 mujeres, 13 hombres. En Tabasco, 2 mujeres, 13 hombres. En Veracruz, 4 mujeres, 18 hombres, y en Yucatán, 7 mujeres y 11 hombres. Bueno, todo esto sucede mientras que Marcelo Ebrard denunció a la Comisión de Honor y Justicia de Morena ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales porque han pasado más de 5 días desde que presentó su queja para impugnar el resultado de la encuesta interna de Morena y no ha tenido respuesta. Bueno, ahí están las cosas. A ver cómo le va a Marcelo. ¿Por qué? Porque el proceso se está retrasando. ¿Tiene relación con lo de Marcelo o no? Lo cierto es que hace unas horas, a través de las redes sociales, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dio a conocer que este jueves revelará el primer criterio de selección para la candidatura de su partido a la presidencia. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora? Ha dicho que van solos y han dicho que decidirán esa candidatura hasta enero próximo. Legalmente es las fechas en las que hay que designar a los candidatos, a ver si se mantienen en esa tesitura, Viviana. Bueno, y quien abandonó las filas del PRI fue el senador de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín. Ahora será parte de la bancada del Partido Verde y con ello crece a 7 legisladores, superando al otro aliado de Morena, el Partido del Trabajo, y se ha convertido ya el Partido Verde en la 5ª fuerza en el Senado. Ramírez Marín fue titular de la SEDATU en la administración federal pasada del presidente Peña Nieto y en varias ocasiones buscó la gubernatura de Michoacán. En esta ocasión no se la dieron. Sí, y no solamente no se la dieron, es muy delicado lo de Ramírez Marín, porque si bien es un estado panista, Yucatán, y tiene todo para ganar el PAN, sobre todo si va en alianza con el PRI, la figura más emblemática que tenía el PRI era Ramírez Marín, y yo creo que Ramírez Marín comprendía que no podía ser candidato a gobernador, por lo menos que no iba a ganar la gobernatura, es un estado que iba a ir para el PAN,
pero no se negoció nada con él, porque es una más de las herencias de Alejandro Moreno, de Alito, en el PRI. Es uno más de los dirigentes del PRI que decide irse en esta ocasión al Partido Verde, que seguro que le va a dar cobijo y que va a sacar votos, un porcentaje de votos ahí en Yucatán, porque es un hombre querido en Yucatán, Ramírez Marín. Pero lo mismo va a suceder con otros personajes políticos. No es oficial, pero no descarte usted que personajes como Erubiel Ávila o el propio Osorio Chong terminen en el Partido Verde. No lo descarte, es una posibilidad grande, muy grande. Pues hasta aquí la información el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en el YouTube de ADN 40. Escaneando este símbolo QR lo lleva directo a donde están todos los reportajes especiales que esta plataforma le ofrece. Nosotros ya nos vamos. Sueñe bonito, tenga una bonita noche y por supuesto nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.